En esta hora nos vamos a preparar para recibir la palabra. At this time, we prepare ourselves to receive the word. Y yo les voy a invitar una vez más a estar de pies. I invite you once again to please stand. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel, capítulo 44, el versículo 30. We open our Bibles in the book of Ezekiel, chapter 44, verse 30. Y yo le he puesto por tema este mensaje, We have put as a theme to this message, que repose la bendición. may the blessing rest. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. Lo podemos ampliar un poquito más We can amplify that a little bit. y podemos decir que repose la bendición de Dios. May the blessing of the Lord rest. La Escritura dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. The best of all first fruits of any kind, and every sacrifice of any kind from all your sacrifices shall be the priest's. Also you shall give to the priest the first of your ground meal, to cause a blessing to rest on your house. No sé si usted se dio cuenta que el tema del mensaje está en ese texto. Not sure if you noticed that the theme of the message is there in that verse. Que repose la bendición. That the blessing may rest. Amén. Amen. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Seated, we're going to bow our heads to pray. Y demos gracias a Dios por su presencia en este lugar y por su palabra. Give thanks to God for his presence in this place and for the word. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias porque tú has sido fiel a la promesa de tu presencia. Tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del tiempo. Y te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias por la revelación escrita, tu palabra, que es verdadero pan y verdadera comida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Yo te pido en esta hora que nos ayudes a permanecer en ti y que tu palabra permanezca en nosotros, para que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús lo recibamos, y para que se cumplan todas tus buenas promesas en nuestras vidas. Te pedimos esto a ti, Padre, porque tú eres Dios, y te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, hermano, este es el domingo en el cual nosotros vamos a presentar y a dedicar nuestras primicias al Señor. So this is the Sunday that we're going to dedicate and present our first fruits unto the Lord. Y cuando nosotros estudiamos el tema de las primicias en la Biblia, And when we study this topic about first fruits in the Bible, descubrimos que todo lo que tiene que ver con Dios es primero. we discover that everything that has to do with God is first. Dios demanda en su palabra ser primero. God demands in his word to be first. En el Salmo 5, verso 3, encontramos al salmista orando y diciendo esto. In Psalm 5, verse 3, we find a psalmist praying and saying this: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. My voice you shall hear in the morning, O Lord. In the morning I will direct it to you, and I will look up. ¿Por qué de mañana?, nos preguntamos. Why in the morning, we ask? Porque el salmista entendía que las primeras horas de la mañana es la mejor
y es lo primero. Because the psalmist understood that the first hours in the morning are the best. They are the first. Y él entendía que debía separar ese tiempo y dedicarlo al Señor. And he understood that he had to separate that time and dedicate it unto the Lord. Por eso él dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. That's why he says, oh, in the morning you shall hear my voice, and in the morning I will direct it to you. Y mire lo que dice la Biblia acerca de Jesús en Marcos 1:35. Look what the Bible says about Jesus in Mark 1:35. Dice que se levantaba muy de mañana, aun cuando estaba muy oscuro, y se iba a lugares desiertos a orar. It says he would get up early in the morning, even when it was still dark out, and he would go to solitary places to pray. ¿Por qué las primeras horas de la mañana? Why in the first hours of the morning? Porque las primeras horas de la mañana es lo mejor. Because those first hours in the mornings, they are the best. Y es lo primero de nuestro tiempo. And it's the first of our time. Y debe ser consagrado y dedicado al Señor. And it should be consecrated and dedicated to the Lord. Hermanos, el principio de las primicias es un principio de fe y obediencia. This principle about first fruits is a principle about faith and obedience. Que cuando nosotros lo practicamos trae consigo una promesa por venir. That when we practice it, it brings with it a blessing that will come. En otras palabras, In other words, usted le da a Dios las primeras horas de la mañana. you give to God the first hours of the morning, Y el resto de las horas del día serán bendecidas por el Señor. and the rest of hours of the day will be blessed by God. ¿Por qué estamos hablando de esto? Why are we speaking about this? Porque queremos que repose sobre nuestras casas la bendición del Señor. Because we want the blessing of the Lord to rest upon our Y houses. para ello tenemos que poner a Dios primero en nuestras And vidas. for this, we have to put God first in our lives. Todo lo que tiene que ver con Dios debe ser primero. Everything that has to do with God should be first. En Mateo capítulo 6, verso 33, In Matthew 6, verse 33, el Señor dijo esto a sus discípulos. the Lord said this to his disciples. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Mira, hermano, el reino de Dios debe ser primero en nuestras vidas. The kingdom of God should be first in our lives. El reino de Dios no es otra cosa sino el gobierno de Dios, The kingdom of God is nothing else than the government of God, donde se hace lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. where we do what God wants and not what we want. Romanos 14:17 describe el reino de Dios de esta manera. Romans 14:17 describes the kingdom of God in this way. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. It says, for the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. En otras palabras, In other words, en el reino de Dios in the kingdom of se God, hace lo que es justo, you do what is righteous. se practica lo que es correcto You practice what is correct. y se disfruta de paz y de gozo en el Espíritu Santo. And you enjoy peace and joy in the Holy Spirit. O sea, In other words, en el reino de Dios in the kingdom of God, hay un ambiente saturado del Espíritu Santo. there's an atmosphere that's saturated by the Holy En el Spirit. reino de Dios In the kingdom of hay God, un ambiente saturado con la presencia del there's an Señor. atmosphere that's saturated with the presence of God. Eso es realmente el reino de Dios. That is truly the kingdom of God. Y nosotros debemos buscar el reino de Dios primeramente. And we should seek the kingdom of God first. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. And the other things shall be added unto you. Nosotros vemos en Lucas capítulo 11, verso 2, We see in Luke chapter 11 verse 2 que cuando el Señor enseñó a sus discípulos a orar, that when the Lord taught his disciples to pray, les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. it says that he told them, when you pray, say, our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come. En otras palabras, la primera enseñanza es que nuestra oración debe ser dirigida a Dios el Padre.
In other words, that first teaching is that our prayer should be directed to God the Father. La segunda enseñanza en el Padre Nuestro es que debe haber un periodo de alabanza y de adoración al Señor. The second teaching in that prayer is that there should be a period of praising and worshiping unto the Lord. Pero la tercera enseñanza en el Padre Nuestro But that third teaching in the Our Father es que usted y yo no debemos pedir nada al Señor sin antes pedir primeramente su reino. that you and I should not ask for anything unto the Lord first until we ask for the kingdom of God to come. Recuerde siempre que el reino de Dios es primero. Remember always that the kingdom of God is first. Y todo lo de Dios debe ser siempre primero. And everything of God should always be first. Dios demanda en la Escritura ser siempre el primero. God demands in Scripture that He would always be first. Pregunto, ¿por qué usted cree que nosotros adoramos en día domingo? So I ask you, why do you think that we worship on a Sunday? Nosotros adoramos los domingos. We worship on Sundays. Primero porque el Señor resucitó de los muertos en día domingo. First, because the Lord resurrected on a Sunday. Y segundo porque el domingo es el primer día de la semana. And secondly, because Sunday is the first day of the week. El domingo es la primicia de la semana. Sunday is the first fruit of the week. Y déjeme decirle que su éxito para el resto de la semana And let me tell you that your success for the rest of the week depende de cómo usted dedique el primer día de la semana al Señor. depends on how you dedicate that first day of the week unto the Lord. Honrando a Dios con esa bella primicia. Honoring God with this beautiful first fruit De presentarse delante de Él of presenting yourself before Him el primer día de la semana the first day of the week para honrarle y para adorarle. to honor Him and to worship Him. Miren, la Biblia enseña que el primer fruto, o sea, las primicias, si las apartamos para Dios, santifica el resto del fruto de la cosecha. So the Bible teaches that the first fruit, if we separate it for the Lord, it sanctifies the rest. Debemos recordar We should remember que dar lo primero a Dios to give the first unto God nos ayuda a dominar el egoísmo y la ambición en nuestras vidas. will help us to dominate being selfish and what was the other one? Ambition. And ambition in our lives. Dar lo primero al Señor To give first to God nos ayuda a desarrollar un corazón desprendido will help us to develop a giving heart. y nos enseña a administrar correctamente los recursos de Dios. And it will teach us to administer correctly the resources of God. Mire, a veces nosotros le damos a Dios lo que sobra, So sometimes we give to God what's left over. lo que sobra de nuestro tiempo, What's left over of our lo time. que sobra de nuestras habilidades, What's left over of our abilities. o lo que sobra de nuestro dinero. Or what's left over of our money. Sin embargo, yo quiero decirle But nevertheless, I want to tell que you, cuando nosotros le damos a Dios lo primero de nuestros recursos, when we give to God what's first of our le resources, demostramos a Él que Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. we demonstrate to Him that He occupies first place in our Y lives. poner a Dios primero en nuestras vidas And to put God first in our lives, establece el señorío de Cristo en nosotros. it establishes the lordship of Christ in us. Hermanos, si Dios no es primero, Brethren, if God is not first, tampoco es Señor de nuestras vidas. then He is also not the Lord of our Y lives. si Dios no es Señor de nuestras And if vidas, the Lord is not the Lord of our lives, entonces no hay bendición ni hay favor de Dios en nuestras casas. then there's no blessing, there's no favor from God in our homes. ¿De qué estamos hablando en este día? So what are we speaking about this day? De que repose la bendición de Dios en nuestras casas. That the blessing of the Lord should rest in our homes. Mire, nosotros vemos en la Escritura, And so we see in Scripture, en Génesis 2:15, Genesis 2:15, que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto de Edén. that God created man and He placed them in the Garden of Y Eden. dice el verso 16 And it says in verse que 16 Dios mandó al hombre y le dijo: that God commanded the man and He said to him, de todo árbol del huerto podrás comer, of every tree of the garden you may freely eat, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. but the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for the day in that you eat you shall surely die. No sé si usted se ha preguntado alguna vez I'm not sure if you've asked yourself sometime, por qué Dios creó y puso ese árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto.
huerto? Why God created this tree of the knowledge of good and evil, he placed it there in the garden. ¿Por qué lo puso en un lugar prominente en el huerto? Why did he put it in such a prominent place within the garden? Dice que estaba en el centro del huerto. It says that it was right there, right in the center of the garden. Quiere decir que se podía ver de todos los ángulos el árbol de la ciencia del bien y del That mal. means you could see it from every angle that you look. You could see this tree of good and evil. ¿Por qué Dios lo puso allí? So why did God put that tree there? La respuesta es The answer is que Dios quería saber God wanted to know si Adán lo iba a poner a él número uno en su vida. if Adam would make him number one in his life. Él quería saber que Adán lo pusiera primero en su vida. He wanted to know that Adam would make him first in his life. Y que cuando el enemigo viniera a tentarlo, And when the enemy would come to tempt him, Adán pudiera demostrarle al enemigo que Dios era primero en su vida. Adam could demonstrate to the enemy that God was first in his life. Adán, Dios quería saber God wanted to know si Adán iba a poner primero su voluntad, if Adam would place first his will, la voluntad de Dios, the will of God, por encima de la voluntad propia suya. above his very own will. Dios quería saber God wanted to know. si Adán iba a hacer lo que él quería o iba a hacer lo que Dios quiere. He wanted to know if Adam was going to do what he wanted or he was going to do what God wanted. Escuche bien, hermano. Listen well, brethren. Cuando nuestra voluntad va por encima de la voluntad de Dios, When our will goes above the will of God, y cuando nuestros deseos, nuestros planes y nuestras ideas and when our desires, our plans, and our ideas, son más importantes para nosotros que los planes y propósitos de Dios, they're more important for us than the plans and purposes of God, entonces Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. so then God doesn't occupy the first place in our lives. Veamos un ejemplo bíblico acerca de esto. Let's look at a biblical example about this. En cierta ocasión Jesús habló a sus discípulos de su muerte, On a certain occasion, Jesus spoke to his disciples about his death. y la Biblia dice en Marcos 8:32 The Bible says in Mark 8:32, que Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. it says that Peter took him to the side and began to rebuke him. Y en otros pasajes de la Escritura, And in other passages in Scripture, Pedro le decía, no permita que tal cosa te acontezca. it was saying that Peter was telling him, don't allow such thing to happen to you. No hay necesidad de que mueras en la cruz. There's no need for you to die on the cross. Y Marcos 8:33 dice Mark 8:33 says que Jesús reprendió a Pedro, that Jesus rebuked Peter. diciéndole, quítate de delante de mí, Satanás. It says, go behind me, Satan. ¿Por qué? Why? Porque el propósito para el cual el Señor había venido a la tierra Because the purpose for which God had come, Jesus had come to the earth, era para morir en la cruz por nosotros. it was to die on the cross for us. Está en la Biblia. It's in the Bible. En Hechos 2:23 Acts 2:23. dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. It says that he delivered them by the determined purpose and the foreknowledge of God. Apocalipsis 13:8 dice Revelation 13:8 que says, Él es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. says that he is the lamb that was slain from the foundation of the Y world. primera de Pedro 1:20 dice 1 Peter 1:20 que says, fue destinado desde antes de la fundación del mundo. it was foreordained before the foundation of the world. El verso 19 dice como un cordero sin mancha y sin contaminación. Verse 19 says, as a lamb without blemish and without a spot. Hermano, Él es el Cordero de Dios Brethren, he is the Lamb of God que quita el pecado del mundo. that takes away the sin of the world. Y cuando Pedro dijo, And when Peter said, tú no tienes que ir a la cruz, he says, you don't have to go to the cross. eso era precisamente lo que el enemigo quería que Jesús hiciera. That was precisely what the enemy wanted Jesus to do. Que pusiera su propia voluntad por encima de la voluntad del Padre. That he would place his very own will above the will of the God the Father. Por eso Jesús lo reprende That's why Jesus rebuked y him. le dice, quítate de delante de mí, Satanás. And he says, get behind me, Satan, Me eres tropiezo. for you are a stumbling block. Porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. For you are not mindful of the things of God, but the things of men. Porque la voluntad de Dios The will of God debe ir siempre por encima de nuestra propia voluntad. should always go above our very own will. La voluntad de Dios debe ser siempre primero en nuestras The vidas. will of God should always be first in our lives. Y todo lo de Dios And everything that has to do with debe God ser siempre primero. should always be first. Amén. Amen.
Ahora bien, Now then, en el caso de Pedro, in Peter's case, el enemigo estaba controlando su proceder. the enemy was controlling what he was doing. Y es bueno que nosotros nos preguntemos, And it's good that we would ask, ¿cómo sabemos how do we know que nuestra actitud está siendo influenciada o controlada por el enemigo? How do we know that our attitude is being influenced or controlled by the enemy? La respuesta es la siguiente. The answer is the following. Cuando nosotros rehusamos poner a Dios primero en nuestras vidas. When we refuse to put God first in our lives. Y cuando permitimos que nuestra voluntad vaya por encima de la voluntad de Dios. And when we allow our will to go above the Lord's will in our lives. Es así que nosotros podemos saber That's when we know que el que está controlando nuestra vida no es Dios, sino el enemigo. that the one controlling our lives is not God, but the enemy. Ahora vamos a considerar a Abraham. Now let's consider Abraham. Es preciso ver cómo Dios bendijo a Abraham. It's precise to see how God blessed Y nos Abraham. preguntamos, And we ask, ¿por qué escogió Dios a Abraham para que fuese padre de muchedumbres? why did God choose Abraham to be the father of many? ¿Por qué lo escogió para que fuese padre de todos los creyentes? Why did he choose Abraham to be the father of all believers? La respuesta es The answer is porque él entendió a cabalidad el principio de las primicias. because he fully understood the principle of first fruits. Mire, si alguien entendió a perfección el principio de las primicias fue Abraham. If there's someone who understood perfectly the principle of first fruits, it was Abraham. Porque cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, Because when God asked Abraham to sacrifice his son Isaac, dice la Biblia the Bible says que Abraham lo puso sobre el altar, Abraham placed him on the altar. lo ató, He bound him. y cuando levantó el cuchillo para degollar a su hijo, And when he lifted up the knife in order to slay his son, Génesis 22:11 dice Genesis 22:11 que el says, ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. it says that the angel of the Lord called to him and said, do not lay your hand on the lad or do anything to him, for now I know that you fear God, Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. since you have not withheld your son, your only son. Es interesante que la versión Biblia viviente It's interesting to see that the Living Bible translation, lo pone de esta manera. it says it in this way. Dice que el ángel le dijo: It says that the angel said to him, no extiendas tu mano sobre el muchacho don't extend your hand over the child ni le hagas nada, and don't do anything to him. porque ahora sé que Dios es primero en tu vida, For now I know that God is first in your life. porque no me rehusaste tu hijo, tu único. For you did not refuse your son, your only son. Mira, hermano, cuando ponemos a Dios primero en nuestras vidas, Brethren, when we place God first in our lives, Dios cumple todas sus buenas promesas. God fulfills all his good promises. Nosotros vemos en la Escritura We see in Scripture que en Israel Dios estableció un sistema de sacrificios that in Israel God established a system of sacrifice donde animales eran quemados como ofrendas sobre el altar para expiar el pecado del pueblo. where animals were placed on the altar and burned burned in order to present sacrifice before the Lord, Y para expiar el pecado del pueblo. to remove the sins of the people. Y en Levítico capítulo 1, versos del 1 al 17, And in Leviticus capítulo 1, chapter 1, versos del 1 al 17, verses 1 through 17, vemos que Dios designó 5 animales limpios que eran aceptables para el sacrificio. we see that God allowed 5 animals that were considered clean animals that could be used for these sacrifices. Los bueyes, It was the oxen, los cabros, the goats, las ovejas, the sheep, los palominos pigeons, y las tórtolas. and turtle doves. Y nosotros vemos que dependiendo del animal que fuese sacrificado por la persona, And we see that depending on the animal that was sacrificed by that person, se podía determinar la condición económica de esa familia. you could determine the financial condition of that family. No obstante, el Señor había mandado al pueblo de Israel Nevertheless, the Lord had commanded the people of Israel, y le había dicho esto en Éxodo 34:20. and he has said to them this in Exodus 34:20. Aunque hay una diversidad de sacrificios que se pueden ofrecer,
ninguno se presentará a mí con las manos vacías. Although there is a diversity of sacrifices that can be presented, none shall appear before me empty-handed. Si lo único que puede traer es un palomino, pues traiga el palomino. If the only thing they can bring is a pigeon, then bring forth that pigeon. Si puede traer 1000 bueyes como lo hizo Salomón y sacrificarlos, amén, puede hacerlo. They can bring forth 1,000 oxen and sacrifice them, and amen, do it. Pero ninguno debía presentarse a Dios con las manos vacías. But none of them should appear before the Lord empty-handed. Eso es bien interesante, bien importante. That's very interesting, very important. Por eso nosotros no le imponemos o le decimos a la gente lo que deben traer. That's why we don't impose or we don't tell people what it is that they should be bringing. Usted conoce su situación You know your y situation, usted le trae a Dios sus primicias and you bring to God your first fruits de acuerdo a cómo Dios le haya bendecido y le haya in prosperado. accordance to how God has blessed you and prospered you. Ahora bien, todos aquellos animales sacrificados Now then, all those animals that were sacrificed apuntalaban al Cordero de Dios que fue crucificado en la cruz. they pointed all to the Lamb of God that was crucified on the cross. Y cuando Juan el Bautista introduce a Jesús a las multitudes, And when John the Baptist introduces Jesus to the él multitude, dijo esto en Juan 1:29. he said this in John 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Hermanos, Dios permitió que su Hijo Jesús fuese crucificado. God allowed that his son Jesus would be Que crucified. como un cordero sin mancha y sin contaminación fuese sacrificado por los pecados del hombre. That as a lamb without a blemish or without a spot, he would be sacrificed for the sins of man. Ahora, si usted no acepta a Jesús como su Salvador, Now then, if you don't accept Jesus as your Savior, y si usted no lo acepta como su sustituto and if you don't accept him as your substitute en la cruz, on the cross, usted tendrá que morir por su pecado. then you will have to die for your sin. Porque escrito está en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. For it is written in Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Qué bueno es saber How good it is to know que Jesús pagó la deuda en su totalidad that Jesus paid that debt in full para que nosotros fuésemos redimidos del pecado y de la muerte. so that we could be redeemed from sin and death. Y debido a su sacrificio en la cruz, And because of his sacrifice on the cross, somos libres de toda condenación. then we are freed from all Y condemnation. tenemos vida en su santo nombre. And we have life in his holy name. Amén. Amen. Ahora bien, Now then, lo que nosotros hacemos con las primicias what we do with first fruits determinará lo que sucederá con el resto del fruto de nuestro trabajo. will determine what will happen with the rest of the fruits of our labor. Veamos este ejemplo en la Biblia Let's look at this example in the Bible. y volvamos a Abraham y a Isaac. Let's go back to Abraham and Isaac. Isaac era el hijo primogénito de Abraham, el hijo de la promesa. Isaac was the firstborn of Abraham. He was the child of the promise. Y como hijo primogénito había que redimirlo o sacrificarlo. And as the firstborn, he needed to be redeemed or be sacrificed. Así que Dios decide, vamos a sacrificarlo. So God decided, well, then we're going to offer him up. We're going to sacrifice him. Y cuando Abraham se prepara para sacrificar a su hijo, And so when Abraham prepares himself in order to sacrifice his son, el Señor lo detiene the Lord detains y him. el Señor provee un carnero. And the Lord provides a ram. Eso está en Génesis 22:13. You find that in Genesis 22:13. Dice que el carnero estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. It says that the ram was caught up in a thicket by its horns. Y Dios hizo provisión para redimir a Isaac. And so God made that provision in order to redeem Isaac. Y de esa manera Dios le preserva la vida al muchacho. And in this way, God preserves the life of this young man. Ahora bien, Now then, siempre que primicias son dadas a Dios, every time first fruits are given to God, usted puede estar seguro you can be assured que le sigue una enorme cosecha. that there will be a great harvest that follows. Lo que se hace con las primicias What is done with first fruits determina lo que sucederá con el resto
ya sea del fruto de nuestro tiempo o el fruto de nuestro trabajo. It will determine what will happen with the rest of our fruits, whether it's the fruit of our time or the fruit of our labors. Por ejemplo, For example, nosotros adoramos al Señor el primer día de la semana we worship God on the first day of the week, y esto determina la calidad de los 6 días restantes de la semana. and this will determine the quality of the remaining 6 days of the week. Separamos como primicia el 10% de nuestros ingresos We separate as first fruits the 10% of our increase, y el Señor bendice el 90% de nuestros and the ingresos, Lord blesses that 90% that remains. abriendo las ventanas de los cielos He opens up the windows in y heaven, derramando bendición sobre esa persona hasta que sobreabunde. and He pours down a blessing upon that person until it overflows. Pues Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Abraham was willing to sacrifice his son, y Dios lo bendijo con una descendencia and God blessed him with descendants. que dice la Biblia The Bible says en Génesis 22:17 in Genesis 22:17, que la descendencia de Abraham fue como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. it says that the descendants of Abraham were like the stars up in heaven and the sand which is on the seashore. ¿Por qué? Why? ¿Por qué Dios hizo esto? Why did God do this? Porque Abraham le dio a Dios las primicias en el monte Moriah. Because Abraham gave to God the first fruits on Mount Moriah. Y lo que nosotros hacemos con las primicias And what we do with first fruits determina la garantía de bendición de todo lo que viene después de las primicias. it will determine the guarantee of everything that will happen after the first fruits. Así que yo quiero concluir este mensaje con este texto, So I want to conclude this message with this verse. considerando el propósito de las primicias. Considering the purpose of first fruits, El propósito de las primicias está en la Biblia. the purpose of first fruits is found in the Bible. Aparece en el texto que leímos al principio. You find it in the verse that we read at the beginning. Vamos a leerlo detenidamente. Let's read it carefully. Dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? Dice, para que repose la bendición en vuestras casas. It says, the best of all first fruits of any kind, and every sacrifice of any kind from all of your sacrifices shall be the priest's. Also you shall give to the priest the first of your ground meal, to cause a blessing to rest on your house. Ese es el propósito de las primicias. That is the purpose of first fruits. Y ese es el propósito de todas las ofrendas que nosotros presentamos al Señor. And that is the purpose of all the offerings that we present before the Lord. Que repose la bendición de Dios sobre nuestras casas. May the blessing of the Lord rest upon our homes. Cuando le dedicamos las primicias al Señor, When we dedicate the first fruits unto the Lord, le estamos reconociendo como la fuente de nuestra provisión. we're acknowledging Him as the source of our provision. Y lo que nosotros hagamos con las primicias And what we do with first fruits establece la promesa que vendrá para el resto del fruto de nuestro tiempo, de nuestro trabajo. it will determine what will happen with the rest of the fruits of our time and our work. Que Dios nos ayude May God help us. y que Dios nos bendiga. May the Lord bless us. Amén.